Es decir, si uno hiciera dos columnas, esquemáticamente, estoy pensando en algo que decía Freud en Análisis Terminable e Interminable, y me parece una reflexión muy interesante, donde decía uno de los trabajos de su último periodo, ¿no? Es decir, al 30 y pico, Freud murió en el 38, 39, cuando murió, bueno, él decía que muchas veces se discute en esta disciplina cómo llevar adecuadamente un tratamiento y que él haría otra pregunta un poco inversa. ¿Cuáles son los obstáculos para un tratamiento? Porque eso puede llevar a distintas vías. Entonces, si ponemos en una columna algunos obstáculos al desarrollo del psicoanálisis contemporáneo y en otra columna algunos caminos de algún modo más específicos en su progreso, uno podría decir. Obstáculos. Uno, Hugo trabaja mucho, Carlos lo señala mucho, yo también en muchos pensadores, uno de los obstáculos es cuando un esquema referencial, que han sido muy importantes en la historia de la disciplina, porque los grandes creadores después de Freud han abierto muchos campos nuevos. Cuando uno de esos campos se monopoliza, se transforma en único, como hacen en general las escuelas y los discípulos, no los propios, es decir, Melanie Klein, Lacan, Winnicott, bueno, Lacan no es un caso especial, pero digamos, Melanie Klein, Winnicott, Kohut, la Ego Psychology, Hartman, Cris y Levenstein, todos han aportado, más, menos, pero uno, no es que haga una sumatoria y demás, pero ha aportado. Pero cuando uno empieza a escribir o a plantear en jerga, ya las otras posturas quedan. Y parece ser, y en eso podemos estar de acuerdo los tres, que los fenómenos humanos van mucho más allá de un esquema, son de una complejidad. Entonces, ese es uno de los obstáculos, transformar un esquema en la totalidad. Si ustedes miran, por ejemplo, uno de los grandes creadores post-freudianos se llama Bion, ¿no? Que algunos de los que se llaman bionianos empiezan a escribir en bioniano, entonces los demás dicen, ¿qué quiere decir? Ahí, eso yo creo que es un obstáculo. Ahora, usarlo a Bion para lo que es experiencia emocional, para lo que es parte psicológica, toda una serie es otra cosa. El segundo obstáculo es lo que llamamos en jerga de calle los modelos de confección, donde uno aplica, Hugo Blechman trabaja mucho sobre eso, y en el grupo de mis amigos lo llamamos el cambio de modelo de confección por otros de medida. Y ahí pasamos a los recursos. Uno de los recursos del psicoanálisis es pensar que cada proceso tiene su propia estrategia y que no se pueden aplicar las teorías generales, salvo de una manera general. Pero el proceso de Juan, o el de María, o el de Julio y de Elena, tienen características que tienen que ver con qué estructuras predominan y cada estructura por ahí tiene abordajes propios, además de las combinatorias. Entonces, lo que es obstáculo de un lado se transforma en recurso por otro lado. Un segundo recurso es un poco lo que mencionaba Carlos, que uno lo puede generalizar un poco más, y además que es el aporte de la interdisciplina. El problema de la interdisciplina y el psicoanálisis trae muchas discusiones y muchas polémicas, sobre todo cuando los psicoanalistas creen que el proponer aporte de las neurociencias va a biologizar el psicoanálisis y uno va a empezar a ver neuronas por todos lados. Sabemos que no es así. El ejemplo que él dio es bastante claro. Que el psicoanálisis incorpore aspectos de la memoria procedimental, como lo hacen Hugo y Carlos, y que eso pueda cambiar la comprensión del encuentro, etcétera, no es transformar el psicoanálisis en procedimentalización. Lo mismo sucede con los modelos del lenguaje y la comunicación, que han abierto muchas rutas. No muchos psicoanalistas trabajan en la Argentina. Lieberman, Canestri, que es italiano, trabaja sobre eso. Hay autores, hay algún alemán que trabaja sobre eso y trabajan aplicando, por ejemplo, la línea de la pragmática lingüística a clínica psicoanalítica. Es decir, neurociencias, ciencia del lenguaje y la comunicación, algunos aspectos de las disciplinas históricas y culturales, en la medida que no ataquen el núcleo. El núcleo del psicoanálisis es el estudio de la intimidad humana a través de una dupla que utiliza distintos instrumentos. No parece que introducir aspectos lleven a liquidar la disciplina. Por supuesto, si eso se da, ya ahí estamos en otra cosa. Entonces creo que la interdisciplina, la singularización con estrategia propia de cada método,
y la búsqueda de nuevas herramientas están del lado del progreso. Sí, en relación a lo que dice Bruno, creo que tenemos que partir de lo siguiente, de la complejidad del ser humano, ¿no? Nosotros estudiamos y trabajamos con el psiquismo, y el psiquismo es algo absolutamente complejo, de lo cual sabemos mucho y hay muchas cosas que todavía no sabemos, ¿no? Entonces me parece que desde ese planteo básico, tratar de resumir toda la complejidad del psiquismo a una sola teoría es realmente casi un absurdo, ¿no? Y desde ahí que necesitamos la interdisciplina y el articular diferentes modelos teóricos que permitan dar cuenta de una manera más compleja del psiquismo. No digo completa, sino compleja del psiquismo, ¿no? Entonces, volviendo a la idea del cambio terapéutico, creo que lo que nos tenemos que preguntar es ¿qué hace que una psicoterapia sea eficaz? Creo que sea eficaz. Creo que esta es una pregunta clave que nos permite pensar cosas, ¿no? Y los estudios, al menos lo que yo he estudiado, lo que yo he leído, que siempre es particular, ¿no? Terminan diciendo en algún punto que la eficacia de la psicoterapia tiene mucha relación con lo que es la especificidad de las intervenciones del terapeuta. Es decir, más allá de los modelos teóricos, más allá de la extensión del tratamiento, lo que marca la eficacia de la psicoterapia es la especificidad con la que el terapeuta puede intervenir. Es decir, cuán precisos podemos ser los terapeutas en nuestras intervenciones. Y creo que, relacionando con lo que estaba diciendo, a mayor entendimiento y conocimiento de la complejidad del psiquismo, es allí justamente donde nuestras intervenciones pueden ser más específicas. Es decir, solamente para poner un ejemplo, volviendo al enfoque modular, es decir, la problemática de un paciente tiene que ver con el apego, tiene que ver con conflictos con su sexualidad, tiene que ver con trastornos narcisistas. Es decir, si nosotros podemos entender esa complejidad y a su vez cómo interaccionan esos diferentes módulos, el narcisismo, el apego, la sexualidad, entonces ahí es donde se hace posible poder intervenir de una manera más específica. Y eso es lo que da la posibilidad, me parece, mucho más amplia, a diferencia de terapeutas que por ahí se mueven desde un solo lugar, ¿no? Desde un solo marco teórico y entienden todo desde allí. Eso por un lado. Por otro lado, lo que nombraba recién de la complejidad del inconsciente. Es decir, ¿qué es lo que vamos a buscar modificar en el paciente? Conflictos psíquicos, es decir, trastornos por conflicto en donde hay que hacer consciente lo inconsciente, seguro. Eso es una problemática vigente, sin lugar a dudas. Pero también estas nuevas problemáticas que tienen que ver con el déficit, entre otras cuestiones en donde lo que necesitamos no es la interpretación que haga consciente lo inconsciente, sino modificar el inconsciente o crear algo que no está inscripto en el inconsciente. Entonces allí es donde nuevamente podemos ser específicos, utilizando técnicas y estrategias terapéuticas que nos permitan modificar eso que es particular, como decía Bruno, en cada paciente.